El amanecer silencioso fue roto por ruidos sospechosos de la habitación. Una joven se despertó sorprendido para darse cuenta de que alguien buscó sus cosas personales. La conmoción la tomó cargo de ella cuando abrió los ojos, vio a su madre en la ley revolviendo sus cajones sin la más mínima vergüenza. Encontrar un sobre oculto con sus economías, la mujer mayor, sin ninguna ceremonia, dijo naturalmente, esto servirá para reformar mi apartamento. Pero subestimó por completo la determinación de la hija. Buenas tardes, queridos oyentes. Es un placer recibirlos una vez más en este espacio. Hoy traigo una historia que se meterá con tus emociones y te hará reflexionar. Sigue hasta el final. La débil luz de la mañana apenas iluminó el apartamento cuando Lidia cerró la puerta con cuidado, tratando de no hacer ruido. El reloj anotó las 7:30 de la mañana. La noche en el hospital había sido agotadora, 5 pacientes con infarto, 2 en estado crítico. Sus dedos todavía sentían el peso del desfibrilador que ella misma operaba en la supervisión del jefe de servicio. Cansado, se quitó los zapatos en silencio, cuelga la bata de laboratorio en la percha de entrada y fue directamente a la cocina. El fregadero se desbordó con platos sucios, otra herencia de la madre, que siempre dejaba todo atrás. Lidia suspiró profundamente, pero no perdió el tiempo. Había algo mucho más importante que hacer. En la habitación, abrió cuidadosamente el cajón superior del tocador y tomó un sobre con notas frescas de la bolsa. Le dijo a los billetes de 50 reais, recién cortados del cajero automático, 12.000. Una buena actuación después de otra noche de trabajo duro. Luego se retiró de una pila de capas de invierno un sobre más grande, ya desgastado fuera de tiempo, y se unió al nuevo dinero a la cantidad que había mantenido con tal esfuerzo. 284.000. Había poco para llegar a los 300. Una sonrisa escapó de sus labios mientras imaginaba el momento en que finalmente recibiría las llaves de un apartamento, sin entregas, sin sermones, sin la presencia constante de alguien que insistió en dictar cómo debería vivir. Escondió el sobre en el mismo lugar, camuflándolo entre la ropa y se permitió mentir por un momento. 2 horas de sueño primero y más trabajo fue todo lo que podría tener. Pero el ruido de un plato que se rompe en el piso lo arrancó del descanso profundo. Se levantó de un salto al reconocer la voz inconfundible de su suegra. Constantin, hijo mío, ¿cómo se puede soportar vivir con esto desorganizado? Bueno, tu madre está aquí para cuidarte. Voy a hacer algunos huevos movidos con tomates como te gusta. Lidia miró el reloj, 9:40 de la mañana. Había dormido demasiado. Su esposo debería haber salido a trabajar durante 40 minutos. Es extraño que todavía esté en casa. Se puso la bata y fue a la cocina. Estaba Galina Efremovna con un delantal florido, revolviendo las sartenes, mientras que Constantin, ya en traje, tenía café en la mesa. Buenos días, murmuró Lidia, tratando de sonreírle a su esposo. Finalmente desperté. La suegra disparó sin siquiera mirarla. Al menos podría poner un guerrero. Su esposo casi sale de casa con el vientre vacío. Madre es suficiente, interrumpió Constantin cansada. Lida trabajó toda la noche. Yo mismo hago un sándwich si es necesario. Sándwich, eso nada. Reportado Galina, indignado. El hombre necesita una comida decente, no estos gambiarras. Lidia se sentó en silencio. Sabía que argumentar era inútil. En 1 año y medio de la vida forzada, se enteró de que la madre siempre tuvo la última palabra. Siempre. Ella solo se preguntó a su esposo. Constantin, llegarás tarde. A Lebroub no le gustará. Lebroub es maldición, la madre resopló, sirviendo los huevos por capricho. Aquí está, hijo mío. Come mientras hace calor. Lidia recordó bien cómo comenzó todo. Una noche hace 18 meses el teléfono sonó a las 3 de la mañana. Era Galina, llorando desesperado. Su esposo, el padre de Constantin, la había dejado después de 35 años de matrimonio. Ella fue destruida. Incapaz de estar solo en ese apartamento lleno de recuerdos. Mamá, ¿por qué no vienes a nosotros por un tiempo? Constantin se ofreció sin consultar a su esposa. Solo hasta que te levantaste. Lidia no tenía el coraje de rechazar. Después de todo, ¿cómo negar refugio a una mujer en tal situación? Por un tiempo sonaba razonable.
Una semana, tal vez un mes. Pero el tiempo se extendió y Galina no solo llegó al espacio. Al principio solo ocupó la habitación de invitados. Luego estaba trayendo sus cosas lentamente a la habitación, no tener que ir y ir. Luego comenzó a reorganizar los muebles. Se vuelve más práctico así. Luego intercambió las cortinas. Estos no coinciden con el muro. Y antes de darse cuenta, el hogar que Lidia y Constantin habían construido juntos se convirtió en una extensión de la casa de Galina. Voy, anunció Constantin, terminando el café. ¿A qué hora sales hoy? Hasta los 6, respondió ella, finalmente tomando un sorbo del té que había servido. Excelente. Intervenía la madre in-lab. Así que hay tiempo para que yo haga un pelmení por ti. Amas a mi pelmení desde que yo era un niño, ¿no eres tú, Constantin? Besó a su madre en la cara, le dio un besque rápido a la cabeza de Lidia y salió corriendo. Estaban solos. No entiendo por qué insistes en este ritmo de trabajo, comenzó Galina, lavando la sartén con fuerza. Una esposa decente estaría en casa cuando llegue su esposo, sin trabajar en turnos locos. ¿Qué tipo de ama de casa eres? Lidia permaneció en silencio contando mentalmente a 10. Esa letanía se repitió casi todos los días con pequeñas variaciones. Soy médico, respondió manteniendo la calma. Mi tiempo es así. Como si no pudieras conseguir un trabajo normal. Exclamó la madre en la ley, estornudando agua con jabón. Podría trabajar en una clínica, de 9 a 6, como personas grandes. Y todavía habría un salario fijo. Lidia suspiró. Galina no tenía idea, ni siquiera quería saber, que ganó el doble en la emergencia de lo que ganaría en una oficina. Y fueron precisamente estos turnos nocturnos los que le permitieron recaudar dinero para realizar su sueño, un lugar de ellos. Mis especializaciones terminaron hace solo 3 años. Necesito experiencia en medicina de emergencia, explicó por milésimas. En el hospital tengo práctica. Practicar, imitaron a la madre con sarcasmo. ¿Y los hijos? Han pasado 3 años desde que están casados y nada. Solo piensa en su carrera. Lidia se levantó de la mesa, interrumpiendo el discurso que ya conocía por color. Me voy a preparar para el trabajo. Mire esta forma de su camino, Lidiochka. Parece que explotará en cualquier momento, dijo Marina, jefe del sector de la terapia, mientras almorza en la cantina del hospital. Si te digo lo que sucedió esta mañana, entenderás por qué soy así. Lidia tomó un sorbo de té frío y amargo. Una de las perlas más de mi madre. Una sonrisa aburrida escapó. Hoy tiré mis figuras de cerámica favoritas. Aquellos que Constantin me dio en el primer aniversario de bodas. ¿Y sabes lo que dijo? Esto solo reúne el polvo y ocupa espacio. Necesitas limpiar la casa de estos escombros. Marina sacudió la cabeza incrédula. ¿Y ayer? Cambió todas nuestras fotos de pareja del lugar y colgó de ella con su ex esposo y su familia. Se vuelve más acogedor así, dijo. Marina la miró seriamente. Te das cuenta de que esto no es normal, ¿verdad? 1 año y medio sosteniendo esta situación. ¿Cuánto tiempo? Lidia bajó la voz, mirando a su alrededor para asegurarse de que nadie escuchara. ¿Recuerdas que hablé de mis economías? Tengo 284.000. Hay poco para conseguir un pequeño apartamento en una nueva construcción. Constantin, ¿sabes? Preguntó Marina. Lidia negó su cabeza. Me temo. Si dices lo intentarán disuadirme o... Mientras la llevaba a tomar helado a las 3 de la mañana porque ella acababa de perder a un paciente y no podía dejar de llorar. La forma en que sostuvo su mano sobre la mesa de café susurrando, vamos a construir. Huir algo bueno juntos encendidos. Solo los dos contra el mundo. Y ella creía. Dios como él creía. Ahora, sentado en esa misma plaza donde solían caminar los domingos, Lidia apretó las manos hasta que le dolían los dedos. ¿Dónde estaba ese hombre? ¿Qué le había pasado a Constantin que juró proteger su paz sobre todo? Era su amor tan frágil que una madre controladora era suficiente para colapsarlo como un castillo de cartas. El teléfono vibró en su bolsillo. Ella lo tiró con manos temblorosas, su corazón disparó. No era él.
Era el banco confirmando la transferencia. 257,000 rublos. Tu futuro ahora intocable. Un futuro que cada vez más parecía no incluir a Konstantin. ¿Estás bien? Lidia levantó los ojos. Una anciana, envuelta en un chal gris, la observó con preocupación por el banco de al lado. Lo siento, murmuró Lidia, discretamente limpiando una lágrima que insistió en arrastrar. Solo un día difícil. La mujer asintió como si entendiera más de lo que decían las palabras. A veces, mi hija, amar a alguien significa dejar ir. Incluso si dona. Lidia se tragó con fuerza. Estos no eran consejos que ella quería. Lo quería. Quería que Konstantin apareciera allí, las manos vacías y el corazón completo, y dijera, te elijo. Siempre tú. Pero el reloj en su teléfono celular anotó 5:43, y el silencio del teléfono era ensordecedor. Ella se levantó, sacudiendo las migas de pan que se pegaban a los jeans. Es hora de regresar al apartamento de Marina. Es hora de comenzar a ordenar sus cosas, no las que estaban dispersas en la casa de la madre, sino las que realmente importaban, los documentos, las economías, las pocas fotos que Galilea Efremovna no había organizado, a la basura. Cuando dobló la esquina, vio una florería. Sin pensar, entró. El aroma de lavanda y rosas la envolvió, sofocante y dulce. Sus dedos temblaron al elegir un girasol, grande, terco, girando el sol incluso cuando todo lo que lo rodeaba se oscureció. Para ti iluminado, imaginó Konstantin diciendo, como lo hizo en los primeros meses de las citas. Porque eres lo único que tiene sentido. ¿Es un regalo?, preguntó el asistente sonriendo. Lidia miró la flor en sus manos. No, dijo, su voz ronca. Es para recordarme que todavía existen. Pagó sin esperar el cambio. Cuando se fue, el cielo estaba gris, cargado de una tormenta que amenazó con colapsar en cualquier momento. Al igual que tu vida. El teléfono sonó cuando ella ya estaba en el metro, apretado entre cuerpos extraños que olían la prisa y la decepción. Esta vez fue él. El nombre parpadeó en la pantalla, Konstantin, esposo. Por un segundo, Lidia cerró los ojos, respirando profundamente. Luego respondió. ¿Hola? Silencio. Luego una voz rota, casi irreconocible. Yo hablé con ella. Lidia apretó el teléfono con más fuerza. ¿Y? Ella dijo que estás exagerando. Que es todo tu invento. Que debería traerte de vuelta ahora mismo, antes de que te vuelvas loco. El tren estaba mugado en las vías, ahogando el sonido de su propio corazón partiendo. ¿Entonces? Lidia repetida, cada sílaba un golpe. ¿Qué piensas, Konstantin? Otra pausa. Tan tiempo que casi colgó. Creo que... Su voz falló. Creo que tienes razón. Lidia contuvo el aliento. Pero no puedo simplemente tirarla a la calle, iluminada. Ella es mi madre. ¿Y yo? Susurró Lidia. ¿Qué soy yo? El silencio que siguió fue la respuesta. Cuando Konstantin volvió a hablar, sus palabras fueron cuidadosas, como si fueran sobres de algodón para amortiguar el impacto. Necesito más tiempo. Solo un poco más. Lidia se rió. Un sonido seco, sin alegría. ¿Tiempo para qué, Coptigur? ¿Para que ella te convenciera de que soy el villano de esta historia? ¿Para que te despiertes dentro de 5 años y te das cuenta de que no queda nada? Eso no es todo, intentó desesperado. Te amo. El amor no es suficiente, cortó Lidia, su voz firme ahora, como Steel. No cuando viene con condiciones. No cuando significa que tengo que anularme a ver en la vida que ella planeó para ti. El tren frenó bruscamente arrojando a los pasajeros uno contra el otro. Lidia se aferró al poste, sus ojos ardían. No esperaré, Konstantin. No más. Encendido, por favor. Ella colgó. Y por primera vez en años, no miró hacia atrás. No, madre. La voz de Konstantin ya no entrenó. Era firme, como si cada palabra fuera un clavo en la pared que finalmente había decidido construir. Fuiste tú quien eligió. Cada convescot oculto, cada aspecto de desprecio cuando Lidia sirvió la cena,
cada vez que reorganizó la casa como si fuera tuya. Fuiste tú quien robó. No solo dinero, años. Nuestros años. Galiña Efremovna se retiró como si hubiera sido abofeteado. Sus dedos, siempre tan ágiles para aplastar las costuras u ocultar notas de 5.000, ahora temblando en el bolso. ¿Estás enfermo, hijo? Esta mujer te hechizó. El tono era lo habitual, la madre ofendida, la víctima de una hija ingrata in la. Pero esta vez Konstantin no bajó los ojos. No es un hechizo, madre. Es respeto. Algo que nunca le diste. Hizo una pausa como si cada sílaba pesara. Y si no puedes respetar a mi esposa, no puedes respetarme. Lidia observó desde la sombra del corredor, apoyado contra la pared, sus brazos cruzados. No interviní. No necesitaba hacerlo. Por primera vez en años Konstantin estaba hablando con ella, no con ella, no con ella, sino con ella, como si su dolor y voz finalmente tuvieran el mismo peso. ¿Y mis cosas? La pregunta de Galiña sonaba como un último aliento antes de ahogarse. Mis pertenencias están aquí. Dice a alguien para recogerlo. Konstantin ni siquiera dio una pulgada. O lo tomo yo mismo mañana. Pero no entras. Silencio. Un silencio tan denso que se podía escuchar el reloj de pared en el tic-tac el que Lidia había comprado en el primer año de matrimonio, antes de que Galiña decidiera que no coincidía con la decoración, y la escondería en el armario. Te arrepentirás. La amenaza de la madre era un murmullo venenoso. Un día, cuando te deja, cuando estés solo, recordarás quién siempre ha estado a tu lado. Konstantin no respondió. Acabo de cerrar la puerta. El bloqueo de la cerradura se hizo eco como punto final. Lidia esperó. Contado hasta 10. Luego, cuando las escaleras perdieron los pasos de Galiña, se acercó a su esposo. No lo tocó. Aún no. Pero estaba allí lo suficientemente cerca para que él sintiera su calidez, para que supiera que no estaba solo en esa trinchera que cavaron juntos. Ella volverá. Konstantin finalmente giró la cara. Sus ojos estaban rojos pero secos. No hoy. No mañana. Pero ve. Lo sé. Lidia no mentía. Sabía que el tipo de mujer Galiña bien era, aquellos que no aceptaron derrotas, solo armas temporales. Pero esta vez cuando ella toca la puerta no abrirás. Se tragó con fuerza. Asintido. No voy. Y fue en este momento, no cuando descubrió los sobres, no cuando pateó a su madre, sino allí, en la quietud sucia de una mañana después de la batalla, que Lidia sabía, tenían una oportunidad. No es una garantía. No es un final feliz envuelto en un papel de regalo. Una oportunidad. Frágil, sangriento, gana a costa de las verdades que duelen más que mentiras. Y por primera vez en mucho tiempo, quería agarrarla con ambas manos. Etrofice Roy Cesner, dijo Konstantin con una voz que no entrenó, pero llevó el peso de los años tragados. Adiós. La puerta llamó con una grieta seca, ahogando gritos indignados de Efremovna Galin al otro lado. Se giró y encontró a Lidia apoyada contra la pared del corredor, envuelta en el rastro de una batalla que aún olía la pólvora y el café frío. La túnica la cubrió como una armadura deshecho, pero sus ojos, brillaban con algo que no había visto por el tiempo, una chispa de algo que podría ser paz. ¿Escuchaste todo? Él hizo y la pregunta salió más como una confesión que como duda. Ella asintió. 1. Movimiento lento como si temiera que cualquier gesto de brusco pueda romper el equilibrio frágil de ese momento. Luego avanza. Luego otro. Hasta que sus dedos, temblores pero firmes, cerraron el collar de su camisa. Gracias. Konstantin la tiró de ella misma, y el abrazo era más que un gesto, era un pacto silencioso, sellado con el sonido de los latidos sincronizantes. No, gracias a ti, quise decir. Por no darse por vencido. Por hacerme ver. Pero las palabras se perdieron en el nudo de la garganta, porque algunas cosas son demasiado grandes para encajar en las oraciones. Al otro lado de la puerta, Galina Efremovna protestas todavía resonaron, cargadas, como el último aliento de un fantasma que se niega. Pero poco a poco el silencio los tragó.
Y allí en el medio del estrecho corredor, entre paredes que presenciaron más peleas que risas, algo nuevo nació, frágil como un brote después del invierno, pero lo suficientemente terco como para insistir en crecer. Lidia sabía que no sería fácil. Que las cicatrices tomarían tiempo para cerrar, que Galina Efremovna no se rendiría sin pelear. Hubo años de manipulación por delante, llamadas a las 3 de la mañana, lágrimas de cocodrilos, acusaciones veladas. Pero esa noche, mientras los dedos de Konstantin se entrelazaban en los suyos, vio algo en sus ojos que nunca había visto antes, una determinación que no era solo la suya. Era de ellos. Y eso hizo toda la diferencia. Mañana llevo el dinero al banco, murmuró más para sí misma que para él. El sobre con las notas, algunos recuperados, algunos guardados caída de la gota, pesaron en su bolso como una promesa. El primer pago de lo que sería deles. Una casa sin sombras de Galina Efremovna, sin aspecto julatorio, sin la asfixia de una ayuda que siempre olía el control. El próximo desayuno trajo consigo un número desconocido en el teléfono. Lidia también respondió, la taza en su mano, el vapor del café se mezclaba con el aire frío de la cocina. Hola, Lidotechka. La voz de Bela Stanislavovna goteó deliciosa, demasiado dulce para ser sincero. Es Bela, amiga de su madre in lab. Lidia apretó los dedos por el teléfono. Por supuesto que lo era. Estoy escuchando. De Tochka, la cosa es fea. La mujer bajó su voz a un susurro teatral. Galotechka está desolado. Llorar desde ayer, la presión disparó, tuve que llamar a la ambulancia. ¿Y qué quieres que haga? Cortar. Lidia, seca. ¿Qué quieres decir, qué hacer? Bela Stanislavovna parecía realmente escandalizada. Convencer a Kostia de que no abandone a su madre. Es pecado, niña. Una madre no juega en la calle. Nadie arrojó a Galina Efremovna a la calle. La calma de Lidia era una cuchilla afilada. Ella tiene su propio apartamento. Pero el techo se filtra. El grito fue tan dramático que Lidia casi se rió. Los techos se fijan a sí mismos. Tomó un sorbo de café, saboreando la ironía. Y por lo que recuerdo, Galina Efremovna tiene solo 59 años. Edad suficiente para vivir solo. ¿Qué corazón de piedra tienes? La mujer suspiró como si recitara un guión. Y después de todo ella hizo por ti. Cocinado, limpiado, robado su dinero. Lidia se congeló. Por un segundo el mundo se detuvo. Lo siento, Bela Stanislavovna. Tengo que trabajar. Y colgó sin esperar la réplica. El teléfono sonó casi de inmediato. Esta vez fue el número de Galina Efremovna. Lidia rechazó la llamada y bloqueó el contacto. No había más espacio para las negociaciones. Konstantin entró en la cocina ya en su abrigo, la corbata medio, como si tuviera prisa. ¿Quién llamó? Bela Stanislavovna. Lidia enjuagó la copa con precisión quirúrgica. Decir cómo tu madre está al borde de la muerte y cómo debo convencerte de que la traiga de vuelta. Frunció el ceño. También recibí 10 llamadas como esta ayer. La madre debe haber reclutado todo el batallón de amigos. ¿Cómo se esperaba? Lidia se encogió de hombros. ¿Estás preparado para esto? Konstantin se acercó y lo envolvió a través del OMBR. La barbilla descansa sobre tu cabeza. Más que preparado. Su voz era baja, pero firme. Ayer cuando cerré esa puerta, sentí que me había tomado un peso de la espalda. Un peso que ni siquiera sabía llevar. Lidia sonrió. Sabía bien ese alivio. Tengo que irme. Ella fue liberada a regañadientes. Nos vemos por la noche. El hospital, como siempre, era un torbellino de emergencias y burocracias. Lidia revisó los exámenes cuando Marina alcanzó su punto máximo por la puerta de la habitación de los médicos, las cejas arqueadas. Ayer desapareciste como un fantasma. ¿Todo está bien? Mejor que en mucho tiempo. Lidia cerró la carpeta con un complemento satisfactorio. Konstantin expulsó a su madre de su casa. Y encontré mi dinero en sus pertenencias. Marina silbó bajo. Maldición. ¿Y cómo reaccionó? Estaba de mi lado. Todavía sonaba surrealista decir eso en voz alta.
Por primera vez en 1 año y medio. Finalmente. Marina se lanzó a la siguiente silla, cruzando las piernas. ¿Y el dinero? ¿Estaba todo allí? Alrededor de 100.000. Lidia suspiró. El resto, me imagino, ya se ha estado deteniendo en los bolsillos de otra persona. Pero con lo que regresó, tengo más de 350,000. Suficiente para la entrada. ¿No juegas? Marina la miró, impresionada. ¿Y el Constantín? ¿Conoce este plan? Aún no. Lidia jugó con la pluma entre sus dedos. Pero te lo diré hoy. Creo que él también querrá eso. ¿Qué pasa si no quieres? Miró por la ventana, donde el cielo de invierno gris prometió nieve. Voy a comprar esta casa con él o sin él. No era una amenaza. Fue una promesa. Para sí mismo. Salieron de la oficina de bienes raíces con la sensación de que se abrió una nueva página en sus vidas. No creo que lo hayamos entendido, pensó Lidia, apretando la pasta con las copias de los contratos contra su pecho. Tendremos nuestra casa, Co. Él la llevó hacia él, envolviendo sus hombros con un brazo fuerte. Si no fuera por su terquedad y su disciplina, aún estaríamos viviendo con su madre en ese apartamento alquilado. Caminaron por la acera, dibujando planes como si el futuro fuera una pantalla en blanco esperando sus pinceladas. Lo que comprarían los muebles, cómo decoraría el dormitorio del bebé que una vez vendría, de qué color elegirían para las paredes. Todo parecía posible. Hasta que el teléfono de Constantin vibró, rompiendo la magia del momento. Miró la pantalla y frunció el ceño. De nuevo ella. Tu madre, murmuró Lidia, mirando la sombra que cruzó su rostro. ¿Responderás? Tendré que hacerlo, suspiró, deslizando su dedo por la pantalla. Hola, madre. Lidia no escuchó lo que se dijo al otro lado de la línea, pero la expresión de Constantin fue suficiente respuesta. Los músculos de su mandíbula estaban tensados. No, madre, no cambiamos de opinión, su voz era firme, aguda. Acabamos de entrar en nuestro apartamento. Un descanso. No, no vivirás con nosotros. Incluso más firme. Esta casa es mía y Lidia. Solo el nuestro. Otra pausa. Lidia vio sus dedos cerca de la mano. Lo siento, pero esa decisión es nuestra. Y no traicionaré a mi esposa por tu comodidad. Escuchó durante unos segundos, su rostro cansado, antes de apagar. Cuando mantuvo el teléfono, sus ojos encontraron los de Lidia, cargados de agotamiento. Ella descubrió por Bella que estábamos buscando apartamento, explicó, pasando su mano sobre su rostro. Ya estaba planeando qué habitación sería. Lidia apretó su mano. Lo haremos. Lo importante es que esta vez viste la situación tal como es. Sí, exhaló como si hubiera llevado un peso durante años. ¿Sabes algo? Creo que deberíamos celebrar esta compra. Una sonrisa tímida llegó en sus labios. ¿Qué tal ese restaurante italiano con el que te pedí que te casaras? El corazón de Lidia se calentó. Me encantaría. Hoy es un buen día. Merece ser celebrado. Pasaron 3 meses como un aliento. En ese momento Galina Efremovna no se rindió. Llamó a quejas de salud, envió amigos a visitas sorpresa, una vez incluso una caída para que Constantin sea. Es tu hogar. Pero con cada intento sus manipulaciones se hicieron más obvias, y la reacción más firme del hijo. Constantin ayudó con la reparación del techo, lo visitó regularmente e incluso tomó comestibles, pero se negó a quedarse allí. Poco a poco Galina Efremovna se dio cuenta de que la táctica necesitaba cambiar. Comenzó a actuar con más cautela, con la esperanza de que con el tiempo recuperara el control sobre su hijo. El día que recibieron las llaves del apartamento, Lidia y Constantin se tomaron un tiempo libre en el trabajo. Fueron al desarrollador por la mañana, firmaron los últimos documentos y finalmente recibieron la salsa kiss de las manos del gerente, que sonrió. Felicitaciones por el nuevo hogar. Ahora es oficialmente de ti. Corrieron al edificio, se subieron a la 9ª caminata con sus corazones y se detuvieron antes de la puerta 907. ¿Tú o yo? Constantin contactó las llaves. Hagámoslo juntos. Ella tomó una llave, la insertaron en la cerradura al mismo tiempo.
La puerta se abrió y había, su hogar. El olor de pintura fresca y yeso llenó el aire. Las habitaciones vacías, bañadas por la luz que entraba en las grandes ventanas, parecían interminables, llenas de promesas. No lo creo, susurró Lidia, viajando cada esquina con los ojos. Esto es todo nuestro. Constantin la abrazó desde atrás. El lugar donde seremos felices. Fueron abrazados por la ventana, admirando la vista cuando el teléfono de Constantin volvió a vibrar. Lo sacó de su bolsillo, miró la pantalla y suspiró. Tu madre. De nuevo. Lidia sintió la tensión corporal. ¿Qué quiere ella ahora? No sé, dudó, mirando el dispositivo. ¿Podría ser algo importante? Respondiendo, se fue ligeramente. Simplemente no digas que ya tenemos las llaves. Constantin asintió y respondió. Hola, madre. ¿Todo está bien? Su rostro estaba cambiando, primero sorprendido, luego sospechoso. Espera, repite. Frunció el ceño. ¿Qué deseas? Un descanso. Mamá, gracias, pero nos damos cuenta solo. Su voz no dejó espacio para discusión. Y no queremos su ayuda con la reforma o el cambio. Lidia levantó las cejas, intrigada. Sí, sé que quieres ayudar, continuó. Pero necesitamos hacer eso nosotros mismos. Esta casa es nuestro proyecto. Otra pausa. Por supuesto que te invitaremos a la fiesta de inauguración, cuando todo esté listo. Prometo. Colgó y miró a Lidia. No lo creerás. Ella ofreció ayuda con la reforma. Dijo que quiere compensar y apoyarnos. ¿Y crees eso? Lidia cruzó sus brazos, escépticos. Por supuesto que no, se rió sin humor. Solo estás buscando una brecha para volver a entrar en nuestras vidas. Su sonrisa se determinó. Pero eso no sucederá. Nunca más. Lidia se apoyó contra él, sintiendo el calor de su cuerpo. ¿Sabes algo? Estoy orgulloso de ti. Yo también estoy orgulloso, murmuró, besando su cabello. Lamento que tomó tanto tiempo y tanto dolor llegar aquí. Hizo una pausa. Pero no volveré. Interés. Permanecieron allí durante mucho tiempo, en medio de la habitación vacía, tejiendo sueños con voz baja. El camino hasta ese momento había sido difícil, pero ahora sabían, juntos superarían cualquier cosa. 2 semanas después, con la renovación en pleno apogeo, Lidia regresó tarde del trabajo. Al pasar el antiguo edificio donde vivían, vio una figura familiar junto a la puerta. Galina Efremovna estaba allí, sosteniendo un paquete pequeño, balanceándose de un pie a otro. Por un momento Lidia pensó en seguir adelante fingiendo no haberla visto. Pero algo la hizo parar. Galina Efremovna, llamó con una firmeza que se sorprendió a sí misma. La mujer se estremeció y se volvió. Ah, Lidotechka, sí, yo quería entregar algo a Kostia. Lidia se acercó. Ya no vivimos aquí. ¿Lo sabes? Lo sé. La voz de Galina Efremovna era baja, con los ojos bajos. Simplemente no tengo la dirección del nuevo apartamento, y Kostia no responde a mis llamadas. Lidia la observó con cuidado. Era visible. Y sacrificado. Los círculos oscuros profundos marcaron su rostro y sus manos temblaron ligeramente mientras sostenía el paquete. ¿Qué querías entregar? Galina Efremovna extendió el paquete. Encontré un antiguo álbum de fotos. Tiene fotos de Kostia cuando era pequeña. Pensé tal vez le gustaría tener. Lidia aceptó su paquete sintiendo un peso incómodo en sus manos. Le daré. Gracias. A la mañana siguiente amaneció con claridad inusual para octubre. Lidia se despertó en la nueva casa, donde todavía colgaba el olor de pintura y yeso fresco. Los rayos sol filtraron las ventanas de la cortina, dibujando patrones de oro en las paredes. A su lado Constantin durmió en silencio con una paz que no había visto en mucho tiempo. Con cuidado para no despertarlo, Lidia salió de la cama y se fue a la ventana. Desde el 9º piso, la vista del parque, ya interpretada por el oro dorado, era impresionante. Nuestro hogar. Nuestra vida. Sin intrusiones, sin tensión constante, sin la necesidad de estar siempre en guardia.
Buenos días, la voz somnolienta de Constantin le hizo girar. Lo siento, ¿me desperté? Se estiró en la cama, sonriendo. No, te extrañé a mi lado. Se sentó frotándose los ojos. ¿Qué hacemos hoy? Tengo todo el día gratis. Necesitamos terminar la habitación. Lidia se sentó en el borde de la cama. Y ensamble el armario de la habitación. ¿Recuerdas que la otra parte de los muebles llega mañana? Recuerdo, la acercó. No puedo creer que estemos aquí. Que esto es todo nuestro. Tu abrazo estaba apretado, como si temiera que todo pudiera desaparecer. Es como si hubiera nacido de nuevo. Lidia se ubicó contra él, inspirando su olor familiar. Las últimas semanas habían sido una prisa, renovación, opciones de muebles, noches planeando cada detalle. Pero valió la pena. Cada gota de sudor, cada discusión con los fontaneros, cada decisión difícil. Porque ahora, allí, eran libres. Y nada, ni siquiera Galina Efremovna, los sacaría de ellos. El cambio había sido exhaustivo, pero cada minuto de ese caos se había convertido en bendición después de 1 año y medio dividiendo el mismo techo con Galina Efremovna. Kostia, Lidia recordó de repente la reunión del día anterior. Ayer vi a tu madre. Su cuerpo tensado al instante. ¿Dónde? Cerca de la vieja casa. Ella te estaba esperando. Lidia se levantó y fue al tocador, donde descansó un paquete que su suegra le había dado. Ella pidió darte eso. Dijo que eran las fotos de su infancia. Kostia miró el paquete con sospecha, como si temiera que hubiera una trampa allí. ¿Solo eso? Sin requisito, sin solicitud. No, sacudió la cabeza Lidia. Ella parecía perdida. Dijo que quería disculparse. Tomó el paquete, pero no lo abrió. Sabes, no creo en su sinceridad. Demasiadas manipulaciones a lo largo de los años. Yo tampoco lo creo, Lidia admitió francamente. Pero tal vez esta situación te ha enseñado algo. Dudo, respondió colocando el paquete a un lado. Vamos a tomar un café. Estoy hambriento. Pasaron todo el día en las tareas domésticas, montar muebles, cortinas colgantes, organizando libros en los nuevos estantes. Por la noche, agotados pero satisfechos, se sentaron en el piso de la habitación, apoyado contra la pared, admirando el resultado de su trabajo. Está mirando a casa, señaló Kostia, con una sonrisa de satisfacción. Sí, se anotó a sí mismo Lidia sobre su hombro. Nuestro hogar. El teléfono de Kostia sonó, rompiendo la tranquilidad. Lo quitó de su bolsillo y frunció el ceño al ver el nombre de su madre en la pantalla. ¿Vas a responder? Preguntó Lidia. Tendré que hacerlo. Suspiró y respondió. Sí, madre. Lidia observó cada cambio en su expresión, desde la desconfianza hasta la sorpresa, luego hasta la perplejidad. Bueno, entendí, dijo finalmente. Sí, podemos reunirnos mañana a las 2 de la tarde en Tverskaya Café. Sí, sé lo que es. Nos vemos mañana. Colgó y miró a Lidia confundida. Ella quiere vernos. Él dice que tiene algo importante que decir. ¿Qué pasó? No tengo ni idea. Kostia se encogió de hombros. Era extrañamente tranquilo. Ninguno de Rama, sin acusación, solo pidió una reunión. ¿Eres? Voy. Asintido. Por mucho que todo sucediera, ella sigue siendo mi madre. ¿Y si es serio? Lidia estuvo de acuerdo con un gesto. Por supuesto. Solo ten cuidado. Conoces sus métodos. Lo sé. La abrazó. No te preocupes, no caeré en ninguna manipulación. Al día siguiente fue una carrera. Llegaron los muebles restantes, y Lidia pasó la mañana organizando todo. Kostia la ayudó a almorzar, luego se preparó para conocer a su madre. ¿Estás seguro de que no quieres venir conmigo? Lidia preguntó cuando ya estaba en la puerta. No es necesario. Él sacudió la cabeza. Creo que será mejor de esa manera. Si realmente quiere disculparse, será más fácil solo. ¿Qué pasa si es más manipulación? Me voy al mismo tiempo, dijo con firmeza. Prometo. Lidia lo acompañó con los ojos inquieto.
Algo le dijo que Galina Efremovna no se rendiría tan fácilmente. Solo, Lidia continuó arreglando la casa. Mientras colocaba los libros en los estantes, su mirada cayó en el paquete olvidado con las fotos. Kostia ni siquiera lo había abierto. Vacilante, ella desplegó el papel. En el interior, había un antiguo álbum de fotos con portada de cuero Gast para el tiempo. Lo abrió con cuidado y en la primera página, vio una foto de un gordito Kostia, vestido con un mono divertido. Al voltear las páginas, Lidia sonrió cuando vio las imágenes de la infancia de su esposo, los primeros pasos, las velas sonadas, él sentado sobre los hombros de un joven sonriente, claramente su padre. De repente un sobre cayó del álbum. Lidia lo tomó y encontró una hoja doble de papel. Kostia y lo leyó, fue escrito a mano con la letra de Galina. Dudó antes de abrir. Leer algo tan íntimo sin permiso la hizo incómoda, pero el sobre se dirigió a ambos. Después de un breve momento, desplegó la hoja. Querida Kostia y Lea. Pensé mucho antes de escribir esta carta. El orgullo no me permitió admitir lo equivocado que estaba, pero el tiempo pone todo en su lugar. Kostia, mi hijo, tenían razón cuando dije que intenté manipularlo. Después de que tu padre nos dejó, me sentí solo e innecesario. Pensé que si fuera indispensable para ti, si no pudieras vivir sin mí, nunca estaría solo. Era egoísta. Estaba mal. Leer, debo disculparme aún más contigo. Te vi un rival, la mujer que robó a mi hijo. Ahora entiendo lo tonto que fue esto. Lo hiciste feliz mientras solo destruía tu felicidad. No espero perdón, especialmente por el dinero que tomé sin preguntar. Era indigno. Quité de mi cuenta una cantidad, todo lo que logré unirme. No compensa el daño moral, pero al menos devuelve lo que tomé deshonestamente. Ya no me entrometiré en tu vida. Y entiendo que si no quieres verme, pero sé que me arrepiento sinceramente y les deseo toda felicidad. Con amor. Mama Galina. Junto a la carta había una prueba bancaria, 100,000 rublos transferidos a la cuenta de Lidia. Estaba paralizada, sin saber qué pensar. Suena sincero, o sería más una manipulación. ¿Cuántas veces Galina Efremovna había fingido arrepentirse de volver al mismo comportamiento? El teléfono sonó, sacándolo de los pensamientos. Era Kostia. ¿Cómo estuvo la reunión? Estoy en estado de shock. Su voz sonaba aturdida. Mamá, ella realmente se disculpó. Sin dramas, sin manipulación. Él solo pidió perdón por todo. Lo sé, dijo Lidia suavemente. Encontré su carta en el álbum. ¿Qué carta? Ella dejó uno para los dos, y una prueba de transferencia. Hubo un descanso. Ella también me dio dinero, admitió Kostia finalmente. Dijo que era para reparar el daño. ¿Y sabes lo que es raro? No pidió nada a cambio. No requirió visitas, no implicó que quisiera vivir con nosotros. Solo dijo que reconoció sus errores y respetará nuestros límites. ¿Lo crees? Preguntó Lidia directamente. No lo sé, él respondió honestamente. Quiero creerlo, pero no se parece a ella. La gente cambia, señaló Lidia. A veces un golpe para él. La alfombra puede despertarse con la más obstinada. Quizás Kostia estuvo de acuerdo. Pronto estoy en casa, luego te lo digo todo. Por la noche, sentado en la mesa en su nuevo apartamento, Kostia compartió los detalles de la reunión. Sabes, ella parecía envejecida. Delgado como si fuera 10 años a la vez. ¿Te compades? Preguntó Lidia, sirviendo té. Un poco, admitió. Sigue siendo mi madre, a pesar de todo. Y puedes ver que es malo. ¿Qué le dijiste? Necesito tiempo. Kostia miró por la ventana, reflexiva. No estoy listo para olvidar todo de inmediato, pero valoro tus excusas. Ella dijo que entiende y no se apresura a las cosas. Lidia cubrió su mano con la de ella. Lo hiciste bien. No puedes fingir que no pasó nada, pero tampoco creo que sea justo borrarlo por completo de tu vida. Hizo una pausa. Estaba pensando en ayudar con la reparación de su apartamento. Kostia se volvió hacia su esposa. No así vivirá con nosotros, sino para vivir bien en el de ella. ¿Qué opinas?
No me opongo, respondió Lidia. Lidia asintió con un gesto firme, sus dedos entrelazados con los de Kostya. Si quieres ayudarte es lo correcto. Pero dejemos los límites claros y combinados. Para que ella no interprete esto como una señal de que todo puede ser como antes. Por supuesto, él estuvo de acuerdo sin dudarlo. No hay durante la noche aquí, no hay intrusión en nuestras decisiones, solo la reparación del apartamento y, tal vez, algunas cenas juntas de vez en cuando. Lidia sonrió aliviada. Creo que es un trato justo. Pasó un mes. Las paredes de Efremovna Galina House llegaron a una nueva vida, el techo que goteó se fijó, las viejas ventanas reemplazadas por modelos modernos y el baño previamente pelado, ahora brillaban con nuevos azulejos. Kostya supervisó cada detalle mientras que Lidia, para su propia sorpresa, observó a la madre en la ley con otros ojos. No hubo más órdenes ni críticas ácidas, ni ese aspecto de superioridad que una vez lo convirtió en sus dientes. Galina Efremovna se veía diferente. Más tranquilo. Más humano. Fue el domingo durante un almuerzo en un café tranquilo, que Kostya insistió, mamá, Lidia. Creo que es hora de que ustedes dos intenten hablar de verdad. Galina Efremovna bajó el tenedor, los dedos temblorosos en el mantel. Lyudochka comenzó, la voz rota por una emoción rara, quiero disculparme nuevamente. Mi comportamiento era imperdonable. Lidia levantó la vista, sorprendida. Gracias, Galina Efremovna. Valoro tus palabras. Pero la madre no se detuvo allí. Pasó los dedos a través del borde de la copa, como si buscara coraje. Cuando Georgi, tu padre, nos dejó, pensé que mi vida había terminado. Te aferré a ti, Kostya, como un salvavidas, sin darme cuenta de que yo también te estaba ahogando. Madre, él trató de interrumpir, pero ella levantó la mano. No, déjame terminar. Necesito decir eso. Se volvió hacia Lidia, los ojos húmedos. Cuando me echaste de la casa, te odié. Pensé que eras un intruso, una bruja que robó a mi hijo. Pero solo en ese apartamento vacío comencé a recordar cómo te humillé. Cómo invadir tu vida. Cómo tomó su dinero sin preguntar. Una lágrima corrió por su rostro arrugado. Estoy avergonzado. Verdadera vergüenza. No sé si algún día merezco tu perdón, pero necesito que sepas, me arrepiento desde el fondo de mi corazón. Lidia observó a esa mujer, la misma que le había causado tantas noches de llanto, tanta ira contenida, y por primera vez no sintió odio. Sin triunfo. Solo un cansancio profundo mezclado con una punzada de tristeza por todo el tiempo perdido en batallas inútiles. Galina Efremovna finalmente dijo la voz serena, no guardo el rencor. Atentamente. Me alegro de que hayas visto tus errores. Y aunque no puedes borrar el pasado, estoy dispuesto a tratar de construir algo saludable para ti, para nosotros, por Kostya. La madre en la ley asintió, las lágrimas goteaban sin control. Kostya, sentada entre ellos, apretó las manos de ambos. Estoy muy orgulloso de ustedes dos. 3 meses. Ese entonces el invierno había dado paso a principios de la primavera, y Lidia se dio cuenta, casi involuntariamente, que algo había cambiado. Galina Efremovna no apareció sin previo aviso, no dio consejos no solicitados, no criticó sus elecciones. Fueron una vez a la semana, Lidia y Kostya cenaron en la casa de su suegra, o la invitaron a un almuerzo en su departamento con la condición tácita que regresaría a casa al anochecer. En una de estas reuniones, cuando Galina Efremovna ya se estaba preparando para irse, se detuvo en la puerta y se volvió hacia Lidia. «Sabes, quería decirte algo», confesado vacilante. «Me alegro de que hayas mostrado firmeza en ese momento. Si no fuera por eso, todos estaríamos hundidos en esa pesadilla». Lidia la miró, asombrada. «¿Crees eso?» Sí, confirmó a la madre en la ley con una sonrisa cansada. A veces necesitas mostrar que te respeten los dientes. Lo hiciste. Y te respeto por eso. Luego agregó suavemente, haces feliz a mi hijo. Esto es lo que importa. Cuando la puerta se cerró, Lidia todavía estaba junto a la ventana, observando la figura frágil de la madre en la ley para moverse en la acera. Kostya se acercó desde atrás, envolviéndola en sus brazos. ¿En qué estás pensando? En lo extraña que es la vida, ella murmuró volviéndose hacia él.
¿Quién diría que ese infierno saldría, esto? Besó su templo. A veces es necesario que todo salga para que se puedan hacer algo nuevo. Fue entonces cuando Kostya cambió a Tom, la expresión repentina y seria. Quería hablar contigo sobre una cosa. Lidia arqueó sus cejas. ¿Qué? ¿Recuerdas cuando hablamos de tener un hijo, después de tener nuestro propio espacio? Una sonrisa lenta se puso en sus labios. Recuerdo. ¿Te lo estás preguntando? Estoy listo, dijo como eso. Nuestra casa está lista, nuestra relación con mi madre es estable, mi trabajo nunca ha sido mejor. Creo que es el momento. Lidia lo abrazó con fuerza. Yo también estoy listo. Y ya sabes, bromeó, creo que tu madre incluso puede convertirse en una buena abuela, siempre que ella no exceda los límites, por supuesto. Kostya se rió. Hablé con ella estos días. Ella misma dijo que no entrará en la creación, pero estará feliz de ayudar si preguntamos. Este ya es un avance, ha admitido Lidia, sus ojos brillantes. Creo que trabajaremos. Pasó un año. En el apartamento de Lidia y Kostya, una habitación se transformó en un refugio soñado, paredes transparentes con una pared del bosque encantado, una cuna blanca en la esquina, estantes llenos de animales de peluche y pequeños libros para niños. Lidia se sacudió en la silla de mimbre con la pequeña hija de una semana en sus brazos. La puerta se abrió lentamente y Galina Efremovna entró en llevar una taza de té humeante. Pensé que podrías desearlo, susurró poniéndolo en la mesa al lado. Debe estar agotado. Gracias, Lidia, gracias, se conmovió. Sonia se quedó dormida. La suegra se sentó cuidadosamente en el borde del sofá, sus ojos fijos en su nieta. Ella es perfecta. Tan pequeño y tan completo. ¿Quieres sostener? Ofrecido Lidia. Galina Efremovna miró su insegura. ¿Puedo? Por supuesto. Deliciosamente Lidia pasó la manta envolviendo a los brazos temblorosos de su abuela. Ella tiene las mismas características que Kostya como bebé, señaló Galina, emocionada. Las mismas cejas, la misma nariz. Dijo lo mismo, se rió Lidia. Sabes, quería agradecerte. La madre se levantó los ojos sorprendidos. ¿Por qué? Para mantener tu palabra. Por respetar nuestros límites. Cuando venimos cuando pedimos ayuda y no aparecemos cuando necesitamos espacio. Galina Efremovna sacudió la cabeza. No tienes que agradecerte por finalmente hacer lo que siempre deberías haber hecho. Soy yo quien debería agradecerte por darme una segunda oportunidad. Sacudió a Sofía con un cuidado reverente, murmurando una canción de cuna baja, casi imperceptible. Lidia la observó, reflexionando sobre el largo camino por la que pasaron, desde la guerra abierta hasta esa paz frágil pero genuina. Kostya apareció en la puerta, su rostro se iluminó para ver la escena. ¿Cómo son mis mujeres favoritas? De acuerdo, Lidia respondió, aceptando el vaso de agua que le ofreció. Todo perfecto. Más tarde, cuando Galina Efremovna ya se había roto y Sofía durmió profundamente en su cuna, la pareja se quedó en la sala de estar, saboreando el raro silencio. ¿Recuerdas cómo comenzó todo?, preguntó Lidia de repente. Ese día cuando encontré a tu madre rodando nuestras cosas en nuestra habitación. Kostya asintió. Como si fuera ayer. Es divertido pensar que fue hace solo 2 años, parece otra vida. A veces creo que si no fuera por ese fusible, si no hubiera tomado una actitud, todavía estaríamos atrapados en ese ciclo, reflexionó. Probablemente él estuvo de acuerdo. O peor, nuestro matrimonio no habría sobrevivido. Me hubiera quedado con ella, habría seguido adelante y nunca habríamos llegado aquí. Lidia se estremeció. Prefiero no imaginar. Él sonrió luego y apretó su mano. Pero llegamos. Y mira dónde estamos. Pero la vida, como siempre, ha hecho sus propios caminos. Constantín envolvió a su esposa en sus brazos, su pecho vibraba con una risa baja y cómplice. ¿Y sabes cuál es la ironía? Todo terminó exactamente como debería. Ganamos lo que siempre quisimos, esta casa, esta familia. Su madre, el apartamento retirado con el que soñaba tanto y la nieta que ama, pero por primera vez no intenta robarnos. Hemos aprendido, todos nosotros, respetar los límites del otro, agregado Lidia, con un tono de victoria en la voz.
¿Quién diría no? Estaban tan abrazados, sumidos en el acogedor silencio de la casa que habían ganado. Afuera, la lluvia de primavera comenzaba a caer, tocando suavemente contra el vidrio, como si la hora en sí aplaudiera la paz que finalmente se había establecido. En la habitación, la pequeña Sofía respiró profundamente en su sueño, inocente y protegida. Y en el cofre de Lidia una profunda gratitud pulsada por tener, en ese momento decisivo, el coraje de luchar por lo que era tuyo. Porque hay momentos en los que necesitas mostrar que las garras sean respetadas. Y a veces es exactamente este gesto, esta ruptura de fuerza, lo que convierte la página de la historia y reescribe todo para mejor.